No voy a volver a presentarlo a Nelson, la mayoría de ustedes estuvo ayer acá. No quieren escucharme más a mí, seguramente lo vamos a escuchar a él. Así que Nelson, ¿cómo se dice? El atril es tuyo. Buenas noches con todas, con todos. Quisiera repetir. La repetición es una mostración de aprendizaje. Así que aprendí. Quisiera repetir que para mí es un honor, un gran honor y un privilegio ser escuchado por ustedes. Usualmente se piensa que los oyentes son los privilegiados. Yo siempre pensé al revés. Para mí es el privilegio de tener un público tan numeroso y sobre todo tan selecto. Voy a hablar, si es que es posible que logre hacerlo, sobre la violencia social como un tema fundamental de la salud pública. Durante las últimas décadas, la violencia en general, y de modo particular lo que se llama violencia social, se ha convertido en una problemática de muchísima importancia, por la complejidad que tiene, por los efectos que produce, por los daños que acarrea y por el miedo y soledad que nos atraviesa a todos. Esta problemática se vuelve más acuciante desde la perspectiva de América Latina. La violencia es un problema muy añejo, muy viejo, muy antiguo. No obstante, en los últimos años, en las últimas décadas, tiene progresiones exponenciales. Y, a diferencia de otros problemas, hasta este momento no tiene ninguna solución. Y no solo no tiene solución, sino que no tiene avances significativos. Es cada vez ascendente la gravedad del problema. Por ello hoy la antropología ajena a este problema, la teoría política, la sociología, la misma filosofía y, por cierto, cada vez con mayor interés, las ciencias de la salud se interesan por este tema. La violencia social en América Latina adquiere características dramáticas. Y lo que es peor, su tendencia al agravamiento continuo. Permítanme solamente, para mostrar de manera muy superficial la gravedad del problema, señalar que en el año 2000, en toda América Latina, el promedio de homicidios, de asesinatos, era de 12.5 por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2020, esta cifra llega a 27,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, en 20 años crece más del 100%. Estoy hablando del año 20 al 23, esto es mucho más dramático. Quisiera simplemente, solo a manera de ejemplificación, recordarles
que de las 50 ciudades más violentas en el mundo, 44 son de América Latina. Para que vean ustedes la gravedad, se me ha permitido decir que en esas 50 ciudades más violentas del mundo, hasta el año 22, Ecuador no tenía ninguna, y hoy Ecuador tiene 2 ciudades dentro de las 50 más violentas del mundo. Colima, una ciudad mexicana que ocupa el primer lugar, desafortunadamente, en indicadores de homicidios, tiene para el año 2022 192 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Entre las 50 ciudades más violentas del mundo, hay 12 ciudades mexicanas, 10 ciudades brasileras, 4 ciudades colombianas, 2, como había señalado, ecuatorianas, y otras se reparten en los diferentes países de América Latina. Por suerte, Argentina no tiene aún ninguna ciudad en las 50 más violentas. Ese patrimonio no debería ser nombrado como patrimonio, debería ser cuidado. Porque esto es exponencial y ascendente. Me encantaría señalar, por ejemplo, que en países como Somalia o Guinea en el África, el 95% de todas sus mujeres entre 15 y 49 años han sufrido la ablación de clítoris. O sea, una mutilación genital institucionalizada legalmente y avalada por un etos cultural ancestral. En países como Irak, como Emiratos Árabes, la ablación del clítoris llega al 95% de su población. Y aunque en América Latina no existe la tradición, sin embargo, sabemos que algunos pueblos practican la ablación del clítoris, pero de cuya situación no tenemos información precisa. ¿Verdad? También me gustaría recordar que de los 15 países de mayor desigualdad en el mundo, 12 de ellos son de América Latina. América Latina no es la zona más pobre del mundo, pero es en cambio la zona de mayor inequidad. África es la zona de mayor pobreza en el mundo, pero la brecha entre los ricos y los pobres no es tan honda como la brecha entre ricos y pobres de América Latina. 15 de los países más desiguales en el mundo, de los 15, América Latina, como dije, tiene 12 de los países entre los 15 más desiguales del mundo. Si yo siguiera dando datos de mortalidad infantil, mortalidad materna, todas las muertes acontecidas por la pandemia y toda la creciente tipología de violencia, veríamos que estamos frente a un hecho, a un fenómeno inédito desde una perspectiva por su volumen, por su complejidad y sobre todo
por la incertidumbre de futuro, porque hasta este momento las ciencias sociales, menos la teoría política, han dado todavía con metodologías que nos permitan enfrentar el problema y menos, mucho menos, con soluciones. Una de las tareas principales de la academia es encontrar causas, pero hasta aquí solo hemos advertido las causas tradicionales, ninguna de las cuales sirve en realidad y en rigor para explicar la violencia. ¿Cuáles son las explicaciones que escuchamos de la violencia? Escuchamos, por ejemplo, que la violencia se debe al instinto agresivo natural, innato que tienen los seres humanos. Es que tenemos un instinto agresivo natural. O el otro que también apela a la naturaleza para explicar, y es que hay un instinto de defensa. Estas explicaciones, la del instinto agresivo natural, que presumiblemente todos los humanos tendríamos, y el otro, de que hay un instinto de defensa, son explicaciones absolutamente impresentables desde el punto de vista histórico. Y corresponde más bien a toda esa ideología naturalista que naturaliza los hechos sociales con la finalidad de dejarlos tal cual. Para que se entienda lo que quiero señalar, permítanme poner un ejemplo. Se dice que por naturaleza las mujeres son abnegadas, son maternales, son afectivas. Esa naturalización de las características de la feminidad es justamente para asegurarse que continúa esa conducta, es decir, un sistema de explotación a la mujer. Entonces, el naturalismo es una ideología inaceptable para explicar los hechos sociales. La violencia no puede ser reducida a una explicación genética. No tiene sentido. Porque además podríamos perfectamente y con mucha velocidad contradecir con hechos de esa situación. Ustedes, seguramente todos ustedes, todas ustedes, tendrán experiencias de que muchos de los niños que van a la escuela, por ejemplo, que van a la unidad educativa, vienen agredidos, lastimados, y no intentaron ninguna defensa. ¿Qué quiere decir? Que el instinto de defensa no es natural como presumíamos. Y claro, algunos tenemos desarrollado el instinto de defensa, pero no porque es un instinto natural, sino porque la familia desde pequeños nos inducía a que no te dejes, dale tú primero. Pero como hoy hemos cambiado algunos ejes de la educación, no educamos a nuestros niños para eso. Y entonces con frecuencia son muy agredidos y ni siquiera responden. Eso es un mentiz para la idea de que todos llevamos un instinto. Parecería que no, o en todo caso es insuficiente encontrar una causa naturalista. ¿Cuáles son las otras causas a las que todo mundo recurre y que son también reduccionistas? Por ejemplo, que la violencia responde a la frustración social. Bien podría explicarse algún tipo de violencia o algunas violencias con la frustración, pero erigirle como una causa principal de la violencia es realmente un determinismo social
inaceptable. O estas teorías de la frustración, o estas teorías de que la violencia se aprende y que por lo tanto hay una explicación de un aprender en la vida cotidiana a ser violentos. Sí podría explicar aisladamente alguna violencia, pero la violencia que el mundo sufre no es aislada, no es circunstancial, no es casuística, es una violencia organizada. Estamos frente a una industria del crimen, frente a una industria del delito. Entonces es insuficiente decir que es un aprendizaje en el entorno familiar o educativo en el que uno vive. No alcanza la explicación. Y obviamente tengo que decir lo que la mayoría de nosotros insistimos en, que la pobreza es la causa principal. La pobreza está asociada a muchos males, incluida la violencia. Pero poner a la pobreza como causa significaría decir que los pobres son violentos, lo cual es notoriamente inexacto por lo menos. O de cuya afirmación de que la pobreza es la causa principal de la violencia, podríamos criminalizar el reclamo, la protesta y el malestar que los pobres nos dejan ver con frecuencia por sus carencias. Como de hecho sucede. Terminamos criminalizando la protesta y culpando a las víctimas de ser los victimarios de la violencia. Eso en lógica o en filosofía se llama petitio principis, porque es poner como causa algo que es efecto, ¿verdad? Entonces hay muchísimas otras explicaciones, ¿no? La falta de educación, uno escucha, con todo respeto a los que piensen diferente, que porque ya no damos una materia en la secundaria que se llamaba cívica, ¿verdad? Que porque ya no hay el espíritu patriótico. Todas las explicaciones son, si bien en algún caso particular podrían ayudar a entender, en el hecho colectivo, en el hecho global, no tienen asidero. Y entonces tenemos que ahondar metodologías de investigación, construcciones teóricas. Necesitamos nuevos conceptos, nuevas ideas que nos permitan entender esto. No estamos frente a una sociedad tradicional. Podríamos señalar múltiples de estas causas, yo llamaría causas falsas. Hay muchísimas, que la desintegración de la familia, que la migración, que la crisis de valores. Si bien todo ello podría, insisto, muy particularmente explicar alguna violencia, como concepto no tenemos aún un buen diagnóstico de la situación. Y claro, si no tenemos un diagnóstico adecuado de la situación, no tenemos respuestas y políticas adecuadas para responder. Permítanme repasar cuáles son las metodologías o las estrategias gubernamentales o de Estado o las políticas que se han utilizado en los últimos 30 años en América Latina para combatir la violencia. La más utilizada ha sido esta política que yo le llamaría política leviatánica, ¿verdad? Que es presuponer lo que Hobbes hace varios siglos sostenía, que los humanos por naturaleza son perversos, malos, violentos, y que la única forma de resolver esa natural violencia intrínseca en cada ser humano era crear un Estado
mucho más violento que la violencia individual. Es decir, si la población es mala, había que construir un Estado mucho más violento que todos. Y de ese modo, la respuesta violenta mayor a una actitud violenta menor resolvería el caso. No ha dado resultado, pues se han ensayado muchos de esos. Y no. Quiere decir que podría no ser esa la respuesta pertinente. Pero de esas respuestas leviatánicas tenemos muchísimas y que son muy familiares y muy comunes en las conversaciones que tenemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, decimos que necesitamos leyes, un código penal mucho más riguroso, que sancionemos con mayor violencia los delitos. Se habla de pena perpetua. Incluso algunos llegan a proponer la pena de muerte. Pero hay muchos países que tienen la pena de muerte. Y hemos endurecido las leyes. Y no resuelve el problema. Entonces estas respuestas, que en el fondo son de un populismo penal, como dicen los abogados, no parece ser la respuesta, o al menos hasta aquí no dio ningún resultado. Hay respuestas, hay propuestas mucho más punitivas. Castrarles a los violadores, una castración química, ¿verdad? Un despojo de todas sus propiedades, un aislamiento total, un encarcelamiento mucho más severo y riguroso. Y no, porque además hay una violencia intracarcelaria que es mucho más grave que la que acontece afuera. Y solo a mí se me ha permitido decir que quien piensa que la solución es la pena de muerte, al menos a mí, solo a mí, me parece que ahí hay una mente asesina. Porque si piensa que a los que delinquen o asesinan hay que asesinarles, no encuentro diferencia ética y menos psíquica entre el asesino y el que dice que hay que matarles para resolver. Así que ahí hay un potencial asesino, desde mi humilde opinión. Entonces, proponer la pena de muerte delata más a quien propone que resuelve. Perdón, solo es mi idea. Estas narrativas de apelación a la fuerza, de aprobar leyes que permitan que las Fuerzas Armadas patrullen la ciudad y que abandonen sus funciones tradicionales y que coadyuven con la policía, se hacen en muchos países y no ha resuelto nada. Nada. Un ejemplo no explica suficientemente, pero tenemos algunos. México tiene una ley que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en los procesos de la vida cotidiana y no ha resuelto nada. Tiene 10 o 12 de las ciudades más violentas del mundo, con el ejército en la calle. Para quienes saben de esto, saben muy bien que a la industria del crimen le cuesta un poco más, pero puede en última instancia también penetrar las Fuerzas Armadas. Es decir, no parece esa la solución. No. Podría ser que eso fuese necesario hacerlo. Dije podría. Pero pensar que esa es la solución es una ingenuidad. En ningún país. Y después, por ejemplo, en algunos países, Estados Unidos tiene sus bases militares.
Entonces siempre decimos que de los países que les han sacado, es por eso. En Ecuador, por ejemplo, había una base militar en Manta, en la ciudad de Manta, y que como le sacaron, ¿verdad?, en un determinado gobierno a la base de Manta, que era una base norteamericana en territorio ecuatoriano, es que es por eso, desde ahí. Pero resulta que en Colombia hay 5 bases norteamericanas. Y Colombia es de los países y sociedades más violentas y tiene al menos 6 ciudades dentro de las 50 más violentas. Así que es un poco ingenuo, ¿verdad? O el conocido ejemplo más reciente de la actuación de Bukele, ¿verdad?, que necesitamos a aquellos que delinquen, a los infractores, tratarles sin observancia de derechos humanos, puesto que si ellos cometieron crímenes y respetaron derechos de los humanos, entonces a ellos habría que suspenderles sus derechos para que sepan el peso de la ley y la fuerza. Y es muy aplaudido, pero como ustedes pueden notar, no ha resuelto el problema. Y en cambio está signado con muchas denuncias de irrespetos a los derechos humanos. Además son rayanos en el fascismo algunas de esas actitudes. Y si no nos diferenciamos con los hacedores de la violencia, no tiene sentido. Así que no comparto, pero no solo por un tema de que no resuelve, sino porque infringe principios fundamentales de respeto y dignidad a las personas. Ayer dije, vuelvo a decir, que los derechos humanos son de las personas, no de las circunstancias que las personas tenemos. Entonces, un infractor, un delincuente, es un delincuente, pero no pierde su calidad de ser humano. Y más bien, justamente, el irrespetarle sus derechos y el tratarle como una persona carencial, como si fuese menos persona, es probablemente lo que anima a una violencia mayor. Prueba de ello es que los países en donde mejor se respetan los derechos humanos, o casualidad, tienen casi violencia cero, ¿verdad? Habría que recordarles, por ejemplo, que en países nórdicos a los delincuentes de hace años, a los apresados, a los privados de libertad, como se dice hoy, les concedían días de vacaciones fuera de su país en una playa. En una mentalidad como la mayoría nuestra en América Latina, les estamos premiando a los infractores. No merecen ese trato, que puedan asistir a un posgrado, que terminen la secundaria, que hagan un pregrado, que tengan visitas afectivas, que tengan un mini departamento, que tengan tecnología. Nos parece como un premio al infractor. Sin embargo, Noruega, Suecia, Islandia tienen el mayor cumplimiento de derechos y por lo tanto el menor número de infractores. Me imagino que ustedes conocen que en esos países las cárceles hoy son museos. Y en cambio nosotros estamos como muchos años atrás diciendo que hay que endurecer las penas y respetar sus derechos. No sé, como usted comprenderá, no es fácil decir la solución. Pero le decía, las respuestas hasta aquí son insuficientes. Y no depende, porque esto debe ser muy importante, del enfoque político de los gobernantes. No. Porque estamos frente a un problema mucho más grave, que no pasa por la afiliación política que tenga un gobernante. Prueba de ello es que los gobiernos anteriores a López Obrador en México no eran de una afiliación de izquierda, por simplificar la expresión, como es Manuel López Obrador.
Y fracasaron todas las estrategias de los gobiernos que eran, por decirlo de una manera, de un enfoque totalmente diferente, y han fracasado las políticas de Manuel López Obrador. Entonces no es que si llega uno u otro tipo de enfoque político va a cambiar o mejorar. Estamos frente a un problema nuevo, inédito, por volumen, por complejidad, por efectos y por gravedad. Entonces no es suficiente el arsenal conceptual tradicional para entender y explicar. Ahí estamos. ¿Qué podríamos entonces adelantar? Lo que tenemos que adelantar entonces es cambiar la metodología de análisis. Y algunas ciencias sociales, algunos pensadores creen que lo primero que tenemos que hacer es abandonar el concepto de conocimiento y explicación tradicional que era de origen aristotélico, que consistía en explicar todo encontrando causas. Y entonces, claro, si la violencia existe, debemos encontrar las causas. Si encontramos las causas, podemos explicar y podemos intervenir en las causas y se resuelve. Pero da la casualidad que no se resuelve. Entonces, ¿qué hacer? Una recomendación metodológica proviene del paradigma de la complejidad de Edgar Morin y que básicamente se aleja del concepto de conocimiento y explicación aristotélicos tradicionales y construye un nuevo concepto de conocimiento que gira, para el caso que nos ocupa, alrededor del principio de recursión. ¿Qué es la recursión? Es un principio que se maneja muchísimo en psicología, ¿verdad? Y que en matemáticas tiene otra aplicación totalmente numérica, ¿verdad? Y en el derecho, en jurisprudencia, tiene otra aplicación, la recursión, que es justamente el derecho que tiene cualquier ciudadano a apelar, a recurrir a otra instancia, a otro y una revisión. Es un derecho. Pero esta recursión, desde el punto de vista de la nueva episteme, de la nueva propuesta metodológica para entender, parte del supuesto viejo, muy antiguo, de que recursión es entender que un hecho es efecto de una causa, pero a su vez el efecto interviene en la causa, de manera tal que no podemos con precisión saber si algo es causa o efecto, porque es al mismo tiempo causa y efecto. Entonces, si esto trasladamos al tema de la violencia, la pregunta sería, ¿la violencia es un efecto de una serie de causas? O, a su vez, la violencia es la causa de lo que estamos viviendo. Y con certeza podríamos entender que fácilmente podríamos encontrar nuevas explicaciones que permitan, por ejemplo, saber que la violencia no solo es un efecto, sino que es una causa. Y entonces, ya no pretendemos intervenir en las causas, sino en el efecto que en realidad es la causa. Por ejemplo, en el mundo de la salud esto es importante, porque se decía en la medicina social antigua que la pobreza es la causa de las enfermedades. Al apuro, rápidamente es cierto, pero hoy es al revés. Son las enfermedades las causas de la pobreza. De manera tal que ya no podemos con precisión y menos con simplicidad decir esta es la causa, este es el efecto. En salud, sin la recursión hoy no se puede intervenir. Porque si no corremos el riesgo de ingenuamente intervenir en lo que presumimos causas, cuando podría ser que sean efectos de lo que estamos pretendiendo resolver.
Supongo que todos ustedes conocen lo que estoy diciendo, pero por si alguien quisiera tener un ejemplo más pedestre y por lo tanto más simple. Si, por ejemplo, para que entendamos bien lo que es la recursión, yo tengo, por ejemplo, en una taza de café, antes de la taza de café tengo agua, café y azúcar. Esos tres elementos por separados tienen un orden. Pero en el momento que les junto agua, café y azúcar, por ejemplo, y les mezclo, les meso, estoy generando un desorden y se abandonan su estatus de orden original para dar lugar a un desorden. Pero ese desorden, a su vez, es un nuevo orden. Entonces, ese nuevo orden entra a través de la digestión al organismo humano y a través de los jugos gástricos, de la intervención se produce otro desorden para generar un nuevo orden. Entonces, la realidad no puede explicarse causa y efecto, sino con lo que algunos autores llaman el bucle recursivo, es decir, que todo deviene en su otro y su otro deviene en el primero, pero no circularmente, sino en espiral, para hablar de los bucles. Esta es una nueva metodología para entender los conceptos. Y es fundamental, ¿por qué? Porque entonces tenemos que superar esa ingenua, muy ingenua en mi opinión, idea de que los agresores son agresores y que los que sufrimos esa agresión, los que sufren esa agresión, esa violencia física o psíquica, son víctimas. ¿Cierto? Los unos son victimarios y los otros son víctimas. Pero si reconocemos el bucle y la recursión, escuchen, aunque parezca herejía lo que voy a decir, los victimarios son también víctimas. Y solo tratarles como victimarios ya distorsiona la comprensión de la realidad. Los delincuentes, no cabe duda. Los agresores, no cabe duda, son victimarios. Pero no nos hemos puesto a pensar qué hace que un ser humano llegue a esa circunstancia. Y entonces, si partimos de ese criterio, podría ser que ese ser humano que es agresor y violento, en realidad sea víctima de una sociedad que le condujo hacia allá. En cuyo caso eliminarle a él o rehabilitarle a él no resuelve nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado intocadas las circunstancias sociales que dan lugar a eso. En cambio, con la recursión permitiría entender que si bien los victimarios son agresores, sin duda alguna, a su vez son víctimas de una situación social que les conduce hacia allá. Evidentemente no en la misma proporción, eso tiene que estar claro. Y además no todos los humanos reaccionamos de la misma manera. Porque en la vida hay otros elementos recursivos como el azar. No sé si ustedes conocen, pero con seguridad, con 2 hijos, 3 hijos de la misma familia, las mismas circunstancias económicas, el mismo entorno familiar, afectivo. Uno de ellos se malogra como persona y comete fechorías, y otro es un ser humano ejemplar. Entonces no podemos decir las circunstancias, el origen, la familia. Hay un azar. Entonces pensar que son las condiciones sociales, solo ellas las que llevan, es otra ingenuidad. Entonces necesitamos un concepto más complejo, más recursivo. Pero recién estamos intentando, o recién las ciencias sociales están intentando adelantar esto. Pero evidentemente
Para avanzar allá hay que abandonar todos los prejuicios naturalistas, todos los prejuicios reduccionistas y, sin que se me entienda mal, los prejuicios moralistas. Porque si reducimos a la moral de que son malos y que tienen un gen o algo que les lleva al mal, no hemos resuelto nada. Porque entonces la pregunta inmediata es, ¿qué hace que alguien devenga en malo, llegue a ser malo? Decir que es de nacimiento sería una solemne ingenuidad. Pero decir que la sociedad le hizo así a secas también sería otra ingenuidad. Por eso necesitamos este vaivén, este bucle, no de una causa, ni siquiera de varias, sino una comprensión integral de qué sucede, qué seres humanos somos ahora, porque no somos los seres humanos de la Grecia antigua, seres humanos racionales. No, también somos irracionales. No solo somos el orden y la bondad, también somos lo contrario. Entonces los humanos no tenemos una o dos propiedades constitutivas, sino que somos, esta es otra mirada del principio de recursión, fractales. Somos un conjunto de fracciones tan múltiples y que nunca sabemos cuál de ellas se va a activar en el contexto o en las respuestas. Y por eso, para todos aquellos moralistas, déjenme decirle que todos somos población carcelaria en potencia. Ojalá que no. Pero pensar que yo soy bueno y que yo nunca cometería esa fechoría es parte de la ingenuidad humana. Habría que ver si nosotros tenemos las mismas circunstancias de los infractores, de los agresores, de los malhechores, y sería bueno saber qué sucede. Yo siempre pongo como ejemplo que yo soy muy honrado y en un sitio de compraventa me dan un vuelto de más y yo regreso henchido de dignidad y digo, disculpe, me está dando de más, ¿verdad? Y le devuelvo, entonces uno se queda honrado, ¿no? Pero honrado en 20 pesos, comprende. Habría que ver si mi honradez es la misma en otras condiciones o en otros ámbitos de la vida. Intentaré ser honrado, no tengan duda, pero por si acaso, nunca olvidaré que puedo ser población carcelaria. Porque además mucha gente dice, no, yo nunca mataría. Sí, yo tampoco en principio. ¿Y un descuido en la conducción? Y el chico a quien uno le hiere o le lastima, o la chica pertenece a una familia, y usted termina en la cárcel y a los 2 días le han violado, ¿qué nos podría decir después? Que es víctima de unas circunstancias, seguramente. Y los otros no, ¿verdad? Los otros, en cambio, son malos, pícaros. Por eso es importante cambiar el enfoque de la comprensión y de la explicación. Y obviamente eso lleva a investigaciones, a reflexiones que recién se están adelantando con un nuevo enfoque. Hasta tanto tendremos que ir haciendo una suerte de exploraciones, todas ellas con enorme incertidumbre, seguramente con más errores que aciertos, pero lo que sí tiene que estar claro es que necesitamos otros conceptos, otras miradas, porque las narrativas sobre la violencia, al ser todas tradicionales, o casi todas tradicionales, no nos permiten entender y sobre todo no nos permiten visualizar posibles salidas. Le voy a repetir brevemente un listado pequeño que hice de las violencias que existen para que usted tenga una idea, ¿verdad?
Verá. Hay violencia autoinfringida, suicidio. Hay violencia interpersonal, la agresión de una persona a otra. Hay violencia interpersonal mutua. El uno le agrede y recibe una agresión. Hay agresión colectiva de un grupo a otro. Y también hay agresión colectiva mutua, ¿verdad? Hay violencia familiar. Pero hay violencia familiar de una persona sobre los demás miembros de la familia. Pero pudiera haber una violencia intrafamiliar donde participen todos con aspectos de violencia. Y es violencia. Hay violencia comunitaria. Hay violencia a los niños. Hay violencia de niños a otros niños, y niñas, claro. Hay violencia en las escuelas. Hay violencia en todas las instituciones. Y no una violencia, sino diferentes tipos de violencia. De violencia laboral, violencia verbal, violencia institucional, violencia económica. Es decir, la violencia es enorme, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos violencias en las prisiones entre personas privadas de la libertad. Tenemos violencias en hogares de ancianos, en guarderías infantiles. Y no solo la violencia que las tutoras o tutores de los niños hacen, sino entre niños. Pero tenemos una violencia económica, que es la pobreza. Tenemos una violencia social, que es negar a sectores de la población que tengan acceso a los servicios. Es una violencia. Si no todos los seres humanos pueden acceder al trabajo o acceder a los estudios o acceder a salud, es violencia. Solo que hay violencias que tienen agresores identificables. Y hay violencias que al no tener un agresor identificable, parecerían que son consecuencias naturales cuando son violencias estructuradas por la sociedad o por la institucionalidad. Solo claro, si a mí me asaltan, yo puedo decir que hay un agresor que además tiene nombre y apellido. Pero si no accedo a la universidad en varios intentos y no consigo un empleo y estoy desocupado tanto en estudios como en el trabajo, no puedo identificar un agresor personal. Pero es una violencia y una de las peores violencias que hoy sufren muchos de nuestros jóvenes. Pero es violencia. Tenemos violencia, por ejemplo, juvenil, entre bandas, entre pandillas. Tenemos terrorismo. Tenemos conflictos armados. Tenemos guerras entre países. Tenemos corrupción, que es muy violenta. Tenemos robos, asaltos, hurtos, refriegas. Tenemos algo que antes no lo lográbamos detectar, que es la violencia, llamémosle virtual, aunque tal vez no es correcto, o tal vez una violencia que está en la tecnología comunicacional. Entonces, por ejemplo, los memes que tanto les hace disfrutar a muchos, podría ser que a muchos otros les resulte muy dañino. Porque el chiste es gracioso cuando es contra el otro, pero cuando el humor es contra uno, seguramente es violencia. Pero no sentimos eso, porque evidentemente, generalmente el humor consiste en burlarse de algo del otro, pero no de sí mismo. Por eso se aprecia tanto que alguien tenga sentido del humor contra sí mismo, porque quiere decir que ahí hay un alma noble. Pero le decía, ¿y las estafas tecnológicas? ¿Y las redes sociales que está llena de insultadores?
anónimos además. Toda la infoxicación, como se llama hoy en día, todo hiperinformación que están en las redes sociales, la mayoría de las cuales son, por lo menos de sospechar de veracidad, porque en las redes sociales se confunde opinión con realidad. Entonces alguien dice algo, opina algo y ponen 10,000 ingenuos que les gusta. Y entonces, claro, esa avalancha numérica termina constituyéndose en verdad. Y esto ha generado nuevas patologías. Pero evidentemente quien posee esa patología no se da cuenta, porque está inmerso dentro. Entonces, hay una violencia virtual en redes sociales, en el Twitter, en los correos, en los memes, en los informes, que es una avalancha. Así que, como ustedes comprenderán, hay mucha violencia. Pero además podríamos recuperar los accidentes de tránsito como una violencia. Podemos señalar que la esclavitud, que sigue vigente con algunas variantes, es una violencia. La xenofobia es violencia. El racismo es violencia. El sexismo es violencia. El secuestro es violencia. El sicariato es violencia. Y un cúmulo mucho más grande de violencias menudas, silenciosas, como la descalificación, como la burla, como la inferiorización, como el lenguaje despectivo, una violencia gestual. Entonces la violencia no es un tema, es una complejidad de una magnitud insondable por ahora. Obviamente, como ustedes podrán suponer, todos nos hacemos la pregunta, ¿cómo hacer una clasificación, que es una tarea investigativa? Clasificar es una tarea básica del conocimiento científico. ¿Cómo clasificar? Entonces uno entra, por ejemplo, a los escritos de la OPS, de la OMS, y dice, la violencia es física, psíquica y social. Y uno piensa que está frente a algo absolutamente claro y nítido, y no, por la recursión. Porque pregunta, ¿hay acaso una violencia física que no tenga efectos psíquicos? O al revés, ¿hay alguna violencia psicológica que no tenga manifestaciones físicas? ¿O hay alguna violencia que no sea colectiva? Dicho más rápido, la violencia es una patología mucho más compleja que la patología tradicional que tiene nombre y apellido en la estructura de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces entramos y decimos las infectocontagiosas, las prevalentes, las degenerativas, las mentales. Entonces parece todo claro. Pero en violencia no hemos adelantado mucho. Entran dentro del tema de salud mental. Y ya es un avance, por cierto. Pero como queda dicho, estamos todavía en situaciones iniciales. Mi opinión es que lo que tenemos básicamente que conceptuar es que la violencia es una patología social. Pero no es una patología, como espero que haya quedado más o menos claro, sino una patología de patologías. No en el sentido de causa, sino también en el sentido de efecto. Entonces, mi criterio es que el sistema de salud tiene que asumir con responsabilidad social, con compromiso social, el tema de la violencia. Y si ustedes miran, la violencia es la antípoda de la salud. ¿Qué dice la OMS o la OPS que es salud? Dice que es un bienestar. ¿Qué es la violencia? Exactamente un malestar, con diferente nivel de intensidad. ¿Qué es, según la OMS, una enfermedad?
la salud, es un bienestar físico, que es la violencia. Una amenaza a la integridad física, por decirlo menos. ¿Qué es la salud? Un bienestar social. ¿Qué es la violencia? Un malestar colectivo. Solo que este malestar con frecuencia no es visible, porque va en la psiquis interior de cada uno. Y eso no siempre es accesible al análisis, porque es invisible. Ese es el problema de las patologías mentales. Son silenciosas, son con frecuencia no visibles, son intangibles y por eso mismo difíciles de tipificar, difíciles de poner en estadísticas, porque ni siquiera tenemos la clasificación pertinente y la metodología para clasificarlo. Entonces estamos frente a un hecho muy complejo, muy complejo. ¿Y por qué entonces la violencia tendría que ser vista como un problema? Porque igual que la patología, ¿qué hace? Que las enfermedades, me refiero tradicionales, ¿qué hace la violencia? Disminuye o elimina la autonomía. Disminuye o elimina la movilidad. Entonces yo quisiera moverme tranquilamente y me dicen, no, por ahí no vaya. Entonces se limita la movilidad, se limita la libertad decisional. Exactamente que la enfermedad. Cuando una persona tiene alguna patología, necesita de alguien que le acompañe, alguien que decida por él. Pierde la enfermedad, disminuye la privacidad, porque necesita que alguien, dependiendo evidentemente de la gravedad del tipo de patología, pero necesita que alguien incluso le vista. O incluso en un examen, le guste o no le guste, le van a invadir la privacidad de su cuerpo. ¿Y qué es la violencia? Una invasión a la privacidad, como puede ser la violencia sexual. Suspenden su privacidad. Y la violación no es un caso menor, y por eso no le nombré, porque es demasiado agudo el problema. Por ejemplo, en Ecuador hay, para que ustedes tengan una idea, entre 45 y 50 denuncias diarias de violación, lo cual dan un total de 17,000 violaciones al año. 17,000, dije. Como ustedes saben mejor que yo, en el mundo de salud puede haber subregistro. O sea que estamos frente a un hecho vergonzante. Pero como no tenemos explicaciones suficientes, porque explicamos moralmente, él es malo, le violó, y sin duda eso puede explicar en algún caso, pero un hecho social tan complejo, la moral es insuficiente. La moral es muy útil, así que cuidado, se cree que yo estoy contra la moral, no, sino que en la complejidad de los conflictos, la moral es insuficiente. Se necesitan otros avances de perspectiva que son más sociales, más teóricos, nada más. Cuidado, se me entiende que yo estoy contra la moral, nada más alejado a la realidad. Solo que decía que la moral es insuficiente para entender la complejidad. Pero por eso mismo, la violencia es como la enfermedad, mata a mucha gente, quita la vida. Y si la salud lo que busca es proteger la vida, hay que preocuparse de la violencia como una causa de salud pública, ¿verdad? Obviamente, como ustedes comprenderán, no podemos decir estas son las soluciones y las respuestas, porque estamos frente a un hecho de situación iniciática. Lo que sí tenemos que tener conciencia es que los conceptos tradicionales son insuficientes.
Entonces, mientras logramos esos avances metodológicos, conceptuales, teóricos, echando mano de nuevas conceptualizaciones, yo creo que podemos, obviamente, hacer cosas más pequeñas, pero urgentes, como visibilizar el problema de violencia como un problema de salud. O sea, tiene que estar perfectamente nítido eso. Y en el futuro tendremos que ir pensando en crear unidades de administración sanitaria encargadas solo del tema de violencia y no solo de salud mental, que estando muy bien, como queda claro, en mi opinión resultaría ser insuficiente. ¿Qué más podríamos hacer? Lo que recomienda la OMS en estos casos, que es construir redes, alianzas, acuerdos multisectoriales para enfrentar el problema. Ninguna institución, ni la policía, ni el ejército, ni la política, ni la economía, ni la educación, ni la salud, por sí solas, pueden con un problema tan grave, tan hondo, tan complejo. No hay más que unas alianzas multisectoriales estratégicas, que es una de las recomendaciones de APS, además, ¿verdad? Pero, solo para no cansarles, me gustaría señalar que metodologías, conceptos, conocimientos, estrategias, políticas, funcionan y son útiles, sí, y solamente sí, estamos previamente imbuidos de una actitud ética. Y la ética no tiene que ver con el ser, sino con el deber ser. Es decir, no es lo que ya es, sino lo que debería ser. Entonces, hoy se están hablando de nuevas actitudes éticas. Una de las éticas que ayudarían a mejorar la comprensión del problema es la ética intercultural, o si ustedes quieren, en su aplicación en salud, salud intercultural. Pero hoy hay una ética nueva, igualmente como la intercultural, que podría ser útil, al menos como actitud para enfrentar una mirada distinta sobre la violencia y sobre la vida misma, y se llama la ética del cuidado. Para que se entienda mejor lo que es la ética del cuidado, permítame echarle un cuento. Higinio era el bibliotecario de Octavio Augusto y escribió muchísimas leyendas, ¿verdad? Es un escritor, fábulas. Pero una de las fábulas que Higinio recoge tiene que ver con algo que está no tan explícito, aunque esté entre líneas, tanto en la mitología griega como en la mitología romana. Y tiene que ver con un sujeto, con un personaje que se llama Cuidado. Entonces, Cuidado es un personaje de la mitología griega y romana que, según la descripción de Higinio, era un chico, un joven, inteligentísimo, muy hábil, con sus manos, muy inteligente, muy ejecutivo, muy resolutivo, muy rápido. Y como tenía esas habilidades, un día, casi casuísticamente según el relato, Cuidado toma barro de la tierra y modela un muñeco, ¿verdad?, que es lo más parecido de lo que hoy podemos llamar un ser humano. Y quedó maravillado de la obra en barro que había creado Cuidado. Y entonces, como estaba maravillado de la obra que había hecho, le pide a Júpiter que le dé el soplo de la palabra, el soplo del pensamiento y el soplo de la vida. Y Júpiter, condescendiente, le da a ese muñeco de barro vida anímica, lenguaje, pensamiento y sentimientos. Y entonces Júpiter verbaliza que quiere ponerle un nombre, porque él le da el ánimos vital. Y Cuidado dice, pero yo le hice, yo le fabriqué, yo le modelé,
yo debo ponerle un nombre. Y entonces se entabla una discusión de quién le pone el nombre. Según el relato, en ese momento aparece Gea, la diosa de la tierra, y señala, pero si este ser está hecho de barro y yo soy tierra, yo soy barro, a mí me corresponde ponerle el nombre. Y entonces, en vez de resolverse el conflicto, se agrava el conflicto, porque hay tres en discusión de quién le pone el nombre a esta creación de cuidado. Como no hay acuerdo, resuelven llamarle a Saturno. Y el viejo Saturno viene y dice lo siguiente: cuando muera esta criatura, tú, Júpiter, recibirás su espíritu, porque tú le diste palabra, pensamiento y ánimos vital. Y tú, le dice a Gea, cuando muera, recibirá su cuerpo, porque su cuerpo es de barro, y al barro debe volver. Y tú, cuidado, mientras viva, tienes que asegurarte que tenga abrigo, alimentación y vivienda. Y tienes que asegurarte que esta criatura que tú hiciste tenga alegría, conocimientos, técnicas y una vida gozosa. Entonces el cuidado es la responsabilidad colectiva de cuidar todas las vidas. Y Saturno dice, yo le voy a poner el nombre. Y le pone Humanus, que viene de dos palabras latinas, una más fuerte que otra, que es humus, que significa tierra fértil, y manus, que significa habilidad. Los seres humanos somos humus y manus. El humus alude al origen terrenal, profano, material, y el manus alude a la habilidad, a la creatividad, al arte. Esos somos los humanos. Pero como no hay cuidado como persona que cuide de nosotros, porque cuidado fenece, entonces es responsabilidad intrahumanos el cuidado. Entonces, cuidar la vida de los otros es una ética del cuidado. Cuidar la vida de nosotros es una ética del cuidado. Asegurarnos del bienestar físico, asegurarnos su alimentación, su abrigo, su vivienda y su vida pacífica es ética del cuidado. Que no nos falte a nadie la ética del cuidado. Muchas gracias.